Ayer terminamos con este problema, ¿no? Que teníamos dos esferas que estaban con cargas Q1 y Q2, las teníamos conectadas por un cable, así que estaban a la misma diferencia de potencial, y para que las distribuciones fueran uniformes y pudiéramos tratarlas como esferas uniformemente cargadas, las teníamos muy alejadas. Porque si no se iban a influir y iban a tener redistribuciones de carga. Y llegamos a una de las relaciones, es la que está acá, que era una relación entre las cargas de las esferas y los radios de las esferas. Llegamos a la conclusión de que si la esfera más grande era mucho más grande que la chiquita, la carga de la esfera más grande será mucho mayor que la carga de la esfera chiquita. Pero ahí hablamos de cargas totales. También llegamos a la conclusión de, usando el campo de una esfera en su superficie, viniendo por valores exteriores a la esfera, que el campo de la esfera que era más grande era el más chico, o sea que el campo se intensificaba en las puntas. Y después me quedó una de las respuestas de los chicos que era que estaba confundido con quién tenía más carga, que creo que proviene de una cuentita más que nos faltaba, que es esta. ¿Qué ocurre con las densidades de carga? Porque en esta expresión que tenemos acá, estamos comparando cargas, no estamos comparando densidades. Así, ¿cuánta carga tendrán las esferas por unidad de área? Entonces, lo que hacemos es plantear las densidades de cada esfera. Como están uniformemente cargadas, van a ser la carga que tienen esas esferas dividido el radio, dividido el área de esas esferas, que es proporcional al radio al cuadrado. Si hacemos el cociente entre las dos expresiones, entre las dos densidades, fíjense que nos va a dar invertido respecto a las cargas. Es decir, si R2 es mucho menor que R1, esto va a ser mucho menor que 1, y la esfera que más grande, si bien tiene más carga, tiene una densidad de carga mucho menor. Es decir, sigma 2, la densidad de carga de la esfera 2, es la mayor. Así que la punta va a ser la que tenga más densidad de carga, pero no en total la que tenga más carga. Y después hay una cosa que justo ayer yo les di el ejemplo fúnebre de la jaula de Faraday, de no tocar, si nos cae algo sobre un cable o algo sobre un auto, no salir y tocar la chapa externa. Pero uno de los chicos dio uno menos fúnebre, que era un edificio y la estructura metálica del edificio, que estaba hecha para hacer descarga a tierra de los rayos. De hecho, tienen un pararrayo. Bueno, entonces se me ocurrió terminar esto viendo cómo se aplicaba a la idea de tormentas eléctricas. Y de pasada nos iba a dar el puntapié para una parte que tengo que explicarles dentro de un rato. O sea, tengo que pasar todavía por explicarle algunos detalles más de definiciones y después vamos a ir a ver otros materiales. O sea, vamos a salir de los conductores y vamos a entrar al mundo de los aislantes. ¿Qué ocurre durante una tormenta? Durante una tormenta lo que pasa en general es en esas nubes, debido a las corrientes de aire y las diferencias de temperatura que se generan, porque generalmente en la tormenta eléctrica todos sabemos que una tormenta eléctrica o el granizo ocurre cuando hay no se hace calor y de repente enfría, o sea, cuando hay un cambio brusco de temperatura. Ese cambio brusco de temperaturas puede darse en la atmósfera y generar que en las nubes se produzca una ionización y que partículas más de hielo pequeñas suban cargadas positivamente, y partículas de granizo un poco menos sólidas desciendan a la base de la nube. Eso lo que va a terminar originando es que estas nubes, por supuesto, tienen kilómetros de alto ellas, digamos, como nubes, y están también a kilómetros de alto respecto de nosotros. Bueno, lo que ocurre es que en ese caso, en la base de la nube, que vemos una carga negativa, va a terminar habiendo una diferencia de potencial entre esa base de la nube y la Tierra. Y esa diferencia de potencial se va a ir haciendo cada vez más intensa conforme la nube se cargue más. Al punto tal que a una diferencia de potencial muy alta, podamos generar que el aire conduzca
es decir, que se produzca una ionización y el aire comience a conducir cargas, se comporta como un plasma. Y en ese caso lo que se ve es el rayo. Bien, cuando se produce lo que se conoce como ruptura dieléctrica del aire, y se empieza a producir la conducción, en ese momento se produce el rayo que descarga. ¿Y por qué descarga? Yo ayer les dije, no sean la persona, el objeto más alto en su entorno, porque si ustedes piensan que tenemos que establecer la diferencia de potencial entre la base de la nube y la superficie de la Tierra, entonces vamos a tener vamos a poder pensar que la Tierra empieza a orientar sus cargas hacia la superficie. Y si nosotros tenemos una punta, o sea, somos nosotros las personas paradas o es nuestro edificio, entonces la punta va a ser el lugar donde la intensidad del campo va a ser más grande. O sea que en esa punta es donde se va a producir la mayor diferencia de potencial respecto del entorno. Y a esa punta se va a dirigir el rayo. Entonces, generalmente la idea del pararrayo no está pensada para detener el rayo, o sea, para que el rayo no se produzca, sino está pensada en que una vez iniciado el rayo pase a través del pararrayo y no a través del entorno, es para proteger el entorno. Obviamente los pararrayos tienen unas estructuras metálicas que descargan a la Tierra las cargas que descarga el rayo. Bueno, después la teoría de cómo se hacen los rayos es o sea, tiene que ver con que la naturaleza es mucho más compleja que este modelito simplificado que les estoy dando, y en general tenemos que ver cómo va produciéndose en la atmósfera el fenómeno de plasma, cómo se propaga ese plasma, esa ionización del aire. eh, Así que estudian eso, tienen 10.000 modelos para explicar si la descarga es ascendente o descendente bajo diferentes condiciones. El modelito más sencillo es asumir que la descarga es descendente y que se va a producir iniciada en el lugar en donde puedan obtener la mayor diferencia de potencial, y en ese caso es estar cerca de una punta. Bueno, esto era para cerrar la clase de ayer, con lo que me habían contado, con lo que habíamos hablado, pero además introducía la idea de materiales que originalmente, como el aire, no conducen la electricidad, no los podemos considerar conductores como un metal, pero que sin embargo en determinadas condiciones son capaces de hacerlo. Bien, y cuando eso ocurre se llama ruptura dieléctrica. Así que sobre la mitad de la clase en adelante vamos a ver qué es la ruptura dieléctrica, o qué es un dieléctrico, vamos a empezar por ahí. Todo lo que les voy a dar hoy es para la 3, pero me va a faltar una parte, o sea que algunos ejercicios tal vez los puedan resolver y otros no. ¿Qué es un capacitor? Ustedes lo van a encontrar en los libros, en la mayoría como capacitores, pero si encuentran condensador, es lo mismo. Un capacitor es un arreglo de conductores que están sujetos a una diferencia de potencial que nos permite almacenar cargas y por ende almacenar energía. Entonces, lo que hacemos es tener un arreglo de conductores que nos ponemos a una cierta diferencia de potencial y entonces logramos que en ellos se almacenen cargas. Esas cargas van a almacenar un campo y ese campo lleva implícito la existencia de una energía en esa región, de una diferencia de potencial lleva implícito la existencia de una energía. Entonces, ya vimos estos, de hecho estuvimos haciendo cuentas con los 3, son los capacitores más típicos, o por lo menos los que les vamos a hacer cuentas en esta materia. El esférico, en general tienen un metal dentro, en este caso es una esfera, y un cascarón esférico por fuera, y para asegurar que la esfera se quede en el centro y demás, uno les coloca o sea, algún dispositivo para que no se mueva aislante, o rellena el espacio entre los dos conductores con un material aislante, que sería estos dieléctricos de los que les tengo que hablar. Estos son de placas paralelas, tienen la misma lógica de poner un aislante, y este es un capacitor cilíndrico. Y en la fotito que les puse más arriba, hay algunos ejemplos de capacitores cilíndricos, y los chatitos son medios de placas paralelas. Obvio que no son dos plaquitas, si uno los rompe, encuentra con que son muchas hojitas metálicas separadas por un material aislante, para darle rigidez. Acá nosotros vamos a empezar con el primer paso, que es entenderlos sin material aislante dentro, porque para poder poner material aislante tenemos que saber cómo tratarlo en relación al campo, o sea, cómo lo tratamos por dentro. Entonces, como no lo sabemos todavía, lo que vamos a hacer es empezar a pensarlos como si estuvieran en vacío,
que también es un aislante, pero conocemos cómo se comporta, o aire. Y estos arreglos van a ser con capacitor esférico, de placas paralelas y capacitor cilíndrico. Vamos a definir la capacidad o capacitancia. O sea, capacitor lo pueden escuchar como capacitor o condensador. Y a la capacidad la pueden escuchar como capacidad o como capacitancia. Pero siempre le vamos a poner una C, que va a ser la carga dividida la diferencia de potencial a la que tenemos los capacitores. Yo acá les agrego las barras de valor absoluto porque en realidad nosotros nos interesa la diferencia de potencial entre las placas y no la manera en que cargamos esas placas. O sea, no nos importa si está, como en este caso, la carga positiva en la placa interior, en el conductor interior y la negativa afuera, o al revés. La capacidad es una propiedad de nuestro capacitor, es algo que si nosotros lo compramos, dice cuánto vale la capacidad el capacitor escrito. Y es algo que no puede depender de cómo lo conectemos, o cómo lo cargamos, solo puede depender de los materiales y la estructura que le dimos. Por eso, la diferencia de potencial sí va a depender de cómo lo cargamos. No es lo mismo poner la carga negativa en la esfera interior y la positiva afuera que la forma que la tenemos cargada acá. Nos va a cambiar el signo. Pero a nosotros nos interesa nada más saber cuánto vale esa capacidad en valor absoluto, pues no nos importa cómo lo vamos a cargar, no queremos hacer independiente de cómo lo vamos a cargar. Es una propiedad del capacitor que armamos. Entonces la pongo en valor absoluto porque muchas veces cuando van a hacer las cuentas empiezan y les da negativo, por ejemplo en este caso les daría negativa, y la dejan con signo de todo en la expresión. ¿Bien? Y les da una capacidad negativa y siguen adelante. Entonces me parece que la mejor manera es que tengan ya la atención de que lo que va ahí es diferencias de potencial en valor absoluto, y que eso es porque no nos importa cómo vamos a conectarlo en el futuro, sino caracterizar cómo se va a comportar frente a una conexión. La capacidad es entonces una medida de la carga que yo puedo almacenar para una diferencia de potencial dada entre los conductores. Es decir, esa diferencia de potencial, por ejemplo, podría ser agarrar estos. Si miran cualquiera de estos que están acá arriba, los alambrecitos que están a los costados se llaman bornes. Estos bornes uno, por ejemplo, los podía conectar a una pila. Bien, entonces ahí pondría abajo el valor de la pila, independiente de si la conectamos con el positivo 1 y el negativo otro, independiente de la dirección en la que la conectemos. Y si sabemos la capacidad del capacitor, sabríamos cuánta carga le pudimos poner a ese capacitor. Pero claro está que, aunque la definición está dada como la carga por variación de por diferencia de potencial entre los conductores, esta definición me tiene que quedar solo en función de los parámetros que caracterizan mi distribución. En este caso, por ejemplo, tendrían que ser radios de los conductores, acá serían distancias y área de las placas, radio, longitud de las placas, o el material que tengamos adentro. Pero no me puede quedar en la expresión de la capacidad ni el valor de la carga, ni el valor de la diferencia de potencial. Depende de las características estructurales del capacitor, se define positiva, es decir, no depende de cómo lo conectamos, y la unidad es el faradio. El faradio es coulombio sobre voltio, que eso se saca simplemente de la definición, ya se tienen que acordar cuál es la unidad. Entonces vamos a calcular algunas capacidades, y empecemos por el que van a usar. Este va a aparecer un montón de veces, principalmente porque tiene la característica de que genera un campo uniforme en el interior, entonces lo vamos a usar para muchas cosas. Entonces arriba tenemos la definición de capacidad, y tenemos que calcular la capacidad de este capacitor, con lo cual las cargas supuestamente son dato, aunque no lo fueran, en teoría tienen que desaparecer en la cuenta. Tenemos que calcular la diferencia de potencial en función de la carga y el área para poder reescribir esto. Como siempre, la diferencia de potencial va a ser la integral del campo escalar diferencial de L con el signo menos, yo estoy escribiéndola tal cual es la definición, y voy a suponer que es de 0 a D, ¿bien? Si quieren a esto, si no, le podrían haber puesto D1 y D1 más D, que es lo mismo. ¿Cuánto vale el campo fuera de los capacitores, del capacitor, de las placas del capacitor, si las áreas de las placas son relativamente grandes, son muy grandes, a relación a la distancia de las placas? Fuera, ¿cuánto decían que vale? 0. Bien, bien.
de 0. Fuera era 0, aplicábamos superposición o podíamos aplicar Gauss valiéndonos de que las placas son metálicas y tendrían algún espesor. Y dentro vale el doble del campo que correspondería a una placa. Y de la forma que yo tengo dibujado esto, si tomo el eje X en la dirección de 0 a D, en esta dirección, entonces el campo sería sigma sobre epsilon 0 en I, el doble de la placa en la dirección del versor I. Bueno, ponemos la integral, obviamente el producto escalar de I y escalar diferencial de L nos va a dar diferencial de X, así que es uniforme dentro del capacitor, lo estamos poniendo en la cuenta, cuando resolvemos esta integral nos queda sigma epsilon 0 por D. Pero sigma era la carga total que tiene el capacitor dividido el área de las placas, así que en la diferencia de potencial nos queda la carga por A sobre epsilon 0. Así que cuando voy a la capacidad y reemplazo este delta B en esta capacidad, se me simplifican las cargas y la capacidad me queda dependiente del área de las placas, el epsilon 0 que caracteriza el material en el interior, que sería vacío o aire, y D, que es la distancia entre las placas. Como dijimos, solo dependiente del capacitor en sí, de la construcción de ese capacitor, y no de cómo lo cargamos. Ahora lo vamos a hacer para el esférico de radio interior A y radio interior B, volvemos al dibujito del esférico, y acá fíjense, vamos con la misma lógica, tenemos que calcular la diferencia de potencial entre las dos placas. Acá sabemos este campo, porque este campo lo calculamos ya como 3 veces, y nos da el campo de una carga, o sea, nos da Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado en la dirección radial. Hacemos este producto escalar, me va a quedar integral en diferencial de R. Hacemos la cuenta de la integración y tomamos el valor absoluto, o sea que lo escribimos de modo que la expresión nos quede positiva. Fíjense que como A es más chico que B, esta expresión me queda positiva, o sea, ya está tomado el valor absoluto. Voy y reemplazo en la expresión, y me queda 4pi epsilon 0 A por B sobre B por A. Nos vuelve a quedar en función de los radios de los conductores que conecté y del material en su interior. Y ahora vamos para un capacitor cilíndrico cuya longitud es mucho mayor a los radios de las placas. Volvemos al capacitor cilíndrico y ahí calculamos de vuelta la diferencia de potencial, que ahí usamos el campo que corresponde al interior entre los dos, que lo habíamos calculado también en la clase pasada. Producto escalar el diferencial de L nos queda integral sobre el diferencial de R, y acá nuevamente me aseguré que el logaritmo me quede positivo, o sea que tomar bien las barras de valor absoluto. Y nuevamente lo reemplazo. Y de vuelta nos vuelve a quedar en relación a epsilon 0 L B sobre A. Este es el procedimiento con el que uno siempre, o sea, uno no se tiene que acordar estas expresiones, ni ahora ni cuando le pongamos los dieléctricos. La idea acá es que vuelvan a la definición de capacidad y hagan Q sobre delta B. Entonces, Q siempre es la carga que está sobre las placas del capacitor, la carga de conducción en los metales, y delta B siempre es la diferencia de potencial que les dé haciendo la cuenta. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que ver es, yo empecé diciendo que los capacitores almacenaban carga, cosa que ya vieron, y que eso, tener una diferencia de potencial y tener un campo en su interior también almacenaban energía. Bueno, tenemos que calcular la energía que almacenan esos capacitores. Lo que tenemos que pensar es la lógica de, ¿se acuerdan que ayer les expliqué cómo uno calculaba la energía que se almacenaba por armar una configuración de carga? Es decir, si yo tenía un plano cargado, ¿qué energía supuestamente se había utilizado para hacer que cada una de las cargas cargara la placa del plano cargado? O sea, llevar de a una en infinito las cargas hasta ahí y ver cuál era la energía que se había utilizado, el trabajo hecho, y eso era la energía de la configuración. Bueno, acá el almacenaje de cargas en las placas del capacitor forma una configuración de cargas que tiene una energía. Entonces tenemos que calcular esa energía con esa lógica. Entonces, para cargar un capacitor con una dada carga Q, se debe llevar las cargas diferencial de Q desde la placa cargada negativa a la placa cargada positiva. Es decir, que acá lo que suponemos es que las dos placas están neutras y que yo conecto de modo de que de alguna forma hago trabajo y retiro una carga diferencial de Q de la placa que va a empezar a quedar cargada negativa y la llevo a la otra placa que era neutra, pero al llevarle un diferencial de carga ahora la cargo positivamente.
puedo decir que el diferencial de trabajo es diferencial de Q por delta B. Y yo tengo que ahora integrar. Esta es como la generalización un poco de la fórmula que teníamos el otro día, donde nosotros habíamos puesto que para armar una distribución sola, continua, uno escribía diferencial de Q por B, suponiendo que traía las cargas desde el infinito. El tema acá es que yo traigo las cargas, pero desde la otra placa. Por eso lo escribo como del diferencial de Q por delta B, porque estoy trayendo una placa hacia la otra. Entonces estoy generando una diferencia de potencial entre una placa y la otra. Ya no puedo decir que las traigo desde el infinito para armar el plano, sino que estoy diciendo las saco de una placa y lo llevo hacia el otro. Entonces lo tengo que hacer en llevar cada diferencial de carga en una diferencia de potencial que no es constante porque la diferencia de potencial se va estableciendo en el capacitor conforme yo voy sacando cargas de uno y lo voy poniendo al otro. Pero de la definición de capacidad yo puedo despejar la carga o sea, puedo despejar esta diferencia de potencial en función de la carga y la capacidad, porque sabrán que C era Q sobre delta B, así que delta B es Q sobre C. Haciendo eso, ahora puedo integrar la expresión entre que capacitor no tenga nada de carga, la placa positiva, por ejemplo, y haya logrado que toda la placa positiva quede cargada con una carga Q. Y esta integral me queda Q cuadrado sobre 2C. Después la van a encontrar de formas alternativas, que son generalmente utilizar la definición de capacidad para reescribirla. Por ejemplo, escribir Q como C por delta B. Entonces acá les queda C por delta B cuadrado. La van a encontrar escrita, o sea, la idea es que se acuerden esta o alguna, porque son todas conversiones de reemplazar y reescribir en función de los datos del problema. Pregunta, ¿los maridos entendieron algo? Sí, por favor. Bien. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a ver la energía almacenada. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de la energía almacenada en una configuración. Si yo tengo una placa, ¿no? Así, metálica, que está neutra, y yo le quiero introducir cargas a esa placa, entonces voy a tener que hacer un trabajo de alguna forma ir llevando cargas. Claro, cuando llevo la primera a la placa, supónganse, vamos a asumir que llevamos una carga positiva, y yo pongo en esa placa una carga positiva, no hago trabajo porque la placa estaba descargada. Pero cuando yo vengo y traigo la segunda carga positiva, segundo diferencial de Q, esa placa ya tiene una carga, o sea que van a tener que hacerlo contra una diferencia de potencial que es el generado por la placa. Cuando traen la tercera, lo van a tener que hacer sobre una nueva diferencia de potencial que está relacionada con que ahora la placa tiene un nuevo potencial, porque ya le metí dos diferenciales de carga. Y así puedo ir calculando. Esto ayer nos llegó una expresión donde el trabajo, el trabajo lo podíamos inscribir como la integral del diferencial de Q por B. Pero ese B que estábamos escribiendo era suponer armar una configuración, por ejemplo, cargar la placa. Ahora vamos acá, al capacitor. Yo no quiero traer las cargas desde el infinito y ponerlas en la placa positiva, traer las negativas del infinito y ponerlas en la placa negativa. Lo que yo quiero es poner las dos placas neutras, agarrar un diferencial de carga de la placa, por ejemplo, de la izquierda, que es la que vamos a dejar, de la derecha, perdón, que es la que vamos a dejar cargada negativa, y llevarla hacia la placa, hacia la otra placa. Cuando lo hago por primera vez, voy a tomar una carga y la voy a sacar de la placa de la derecha, que la suponemos, ambas están neutras, hacia la placa de la izquierda. ¿Qué va a pasar? La placa de la derecha me va a quedar con una carga menos un diferencial de carga, que si es positiva, me va a empezar a quedar con una carga negativa igual a menos de Q. La placa de la izquierda, a la que yo llevé esa carga positiva, va a quedar con un más de Q. Cuando yo voy a llevar el segundo diferencial de carga, lo hago frente a una diferencia de potencia, lo tengo que retirar de la placa que ya está quedándose cargada negativa, saco un pedazo de carga positiva en contra de la placa que me quedó un poco de carga negativa, o sea que no se va a querer ir, y encima lo tengo que llevar hacia una placa que ya está cargado positiva. Entonces, lo voy a hacer nuevamente en un trabajo que está relacionado con un diferencial de Q, perdón, con llevar un diferencial de Q en un delta B de las dos placas. ¿Sí? O sea, la primera vez
no había delta V, pero la segunda vez ya logré establecer un delta V porque ahora tengo una placa, para el segundo diferencial de Q, ahora tengo una placa con una carga negativa y una placa con una carga positiva. Cuando llego al tercer diferencial de Q, entre una placa y la otra, me encuentro con que lo hago frente a un nuevo diferencia de potencial, porque ahora las placas tienen una carga que es el doble de la que tenían cuando llevé la segunda carga. Y así, es decir, lo que quiero decir es que, primero, voy a tener la misma lógica. Para poder llevar una carga, que se llama diferencial de Q, hacer un trabajo, lo tengo que hacer frente a una diferencia de potencial. Pero esa diferencia de potencial que se va estableciendo es la diferencia variable de las placas, porque cada vez que paso un diferencial de Q, la diferencia de potencial me cambia, aumenta. Entonces, no puedo decir que es de Q por delta B, entonces directamente tengo que decir, bueno, que integro acá y me queda Q por delta B. No, porque delta B depende de las cantidades de diferenciales de Q que llevé. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir el delta B en función de dq. Entonces, en función de Q, entonces, lo que me acuerdo que esto es un capacitor, entonces la diferencia de potencial siempre la puedo escribir como la carga que almacena el capacitor sobre su capacidad, porque la capacidad va a depender siempre de las propiedades del capacitor, de la estructura de los conductores que armé y del material en su interior. Entonces, escribo así y puedo, ahora sí, tengo una diferencia de potencial variable, porque esta diferencia de potencial cambia conforme yo aumento la carga del capacitor. Aumentar la carga del capacitor no significa que voy en ese capacitor a tener una carga distinta de la neutra. O sea, si yo sumo las cargas de la placa positiva y la negativa, me dan 0. ¿Sí? No es que estoy generando carga. Estoy aumentando la carga en el sentido que las logro separar y una de las placas me tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa. Y cuando hablo de la carga del capacitor, algo de la carga que tiene una de sus placas. Entonces ahora resuelvo la integral y lo hago desde que esa placa positiva sobre la que estoy viendo el trabajo para llevar cada una de las cargas, hasta que logre cargar completamente la carga positiva, la placa positiva. Entonces la resuelvo y me da esta expresión. ¿Queda un poco más claro? Bien. Cosas fundamentales, mientras los demás dicen cómo van, es, no puedo hacer dq por delta B y asumir delta B constante, porque estoy llevando cargas todo el tiempo de una placa a la otra, así que la diferencia de potencial entre las placas me está cambiando mientras yo cargo el capacitor. Esa es la lógica. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que me quede, para poder hacer y sacar el trabajo total para llevar el capacitor a que una placa positiva tenga toda una carga Q y en consecuencia la negativa menos Q? Y tengo que ver cómo escribir la diferencia de potencial. Entonces, ahí escribo, uso la definición de capacidad e integro. Con esta condición yo estoy logrando establecer la variación de la diferencia de potencial de capacitor conforme lo voy cargando, en relación a la carga que le voy poniendo a la placa positiva. Bien. Entonces, esta es la expresión que me queda de la integral, y si quieren, a veces la van a encontrar escrita así, simplemente porque usan la definición de capacidad para reemplazar Q acá. La escriben como Q sería C por delta B, o sea que Q cuadrado es C cuadrado por delta B cuadrado, simplifican las C y les quedan así. A veces la escriben así porque el dato del problema no es normalmente la carga, sino la diferencia de potencial. Bueno, ahí asociamos el trabajo con la diferencia de energía y vamos a asumir que vamos a llamar energía almacenada a esa diferencia de energía. Eso es nada más que la última definición. O sea, si les hablan de energía almacenada, es ese delta U que calculamos con el trabajo y la podemos escribir así. Ahora es cómo podemos realizarlo, cómo podemos generar este almacenamiento. Bueno, lo que uno hace es conectar el capacitor, como les dijo hoy, los bornes, o sea, los dos alambrecitos que salen de los extremos del capacitor, a una pila o a un circuito eléctrico. Y acá se introduce la primera lógica, que es la idea de un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito en el cual yo puedo tener una circulación de cargas. En este caso, lo que va a pasar es que mientras hago ese proceso, sacar las cargas negativas
las cargas positivas para cargar esta carga negativa y llevar a la otra placa, va a haber una circulación de corriente. Pero si está el capacitor conectado directamente a la batería, esta es una pila batería, eso va a ocurrir muy rápido. O sea, va a ser muy instantáneo. Bien, después vamos a ver cómo hacer para que el capacitor no se cargue tan rápido. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, acá también se nos introduce la idea de circuito eléctrico como un camino cerrado que le doy a las cargas. Está bien, ustedes van a decir, esto muy cerrado no se ve. Bueno, porque uno habla de cerrado en el sentido de que hay un elemento que se introduce ahí para cerrar el circuito. Fíjense que, como les dice Santiago, la expresión que yo hice, yo nunca dije cómo era el capacitor. ¿Sí? Ahí hice un dibujo justo con un capacitor plano. Pero esa expresión es la energía almacenada en un capacitor cualquiera. Después vamos a encontrar otra forma de calcular la energía. Y lo que uno dice, si quiere ser más formal y hablar más con un lenguaje de electromagnetismo, es que la energía esa se almacena dentro del campo que se genera dentro del capacitor, debido a esta distribución de carga, está almacenada en ese campo. Bueno, después acá al lado tiene que venir un dibujito para ayudarlos. No sé si se ven bien las líneas azules, pero el dibujo de la izquierda, que representa un capacitor conectado a una batería, normalmente las baterías se dibujan con dos líneas, una más larga que la otra, y la línea más larga corresponde al terminal positivo de la batería, y el capacitor se dibuja con dos líneas de igual longitud. Así que el terminal positivo o negativo vamos a tener que tener, en este caso uno tiene que mirar la batería para saber cuál es la placa que se quedó positiva. ¿Está bien? O sea, alguna información tenemos que sacar, porque el dibujo del capacitor de por sí no les va a dar quién está cargado positivo, porque se puede cargar en una o en otra dirección. Esto es para que lo vayan viendo, porque van a empezar a aparecer ahora cosas de este estilo. Bueno, puede ser que les aparezca, o ahora, o en la mitad de la práctica, o en la que sigue, la idea de que los capacitores pueden estar conectados, o sea, podemos conectar el borne de un capacitor a otro y hacer todo un arreglo de capacitores. Pero hay algunas cosas que nos sirven como para que, si yo quiero saber la carga total que almacenan muchos capacitores conectados unos con otros, puedo escribir lo que sería la capacidad equivalente, y eso me da la información. Si yo tengo, por ejemplo, un aparato armado con muchos capacitores y otras cosas, bueno, la persona que lo fabricó me podría poner en una etiqueta que la capacidad equivalente de ese aparato es tantos faradios. Y yo no sé adentro cómo están conectados los capacitores ni nada, el tipo los habrá conectado de la mejor manera para darle buena estructura, para que funcione mejor, con alguna idea que tenga algún ingeniero electrónico para mejorar el circuito. Pero bueno, a mí me dan la información así, me dan y me dicen, bueno, tantos microfaradios este aparato este capacitor. Bueno, o como les dije hoy, cuando les mostré las fotitos, les dije, no, miren, estos dibujitos, uno los ve medio cilíndricos, los ve medio chatitos, pero no es que son dos placas metálicas y nada más, con algo que las separa aislante, sino que son muchas juntas, podría representar algo de este estilo. Si esos capacitores chatitos, uno los rompe, son varias laminitas metálicas, que entre medio tienen laminitas de un material aislante, y bueno, uno arma un arreglo de muchos conectados en esta forma, o a veces lo hace muchos conectados en este camino, esos a veces se dan en los cilíndricos que están conectados de esa forma. Pero o sea, muchos conectados a la misma diferencia de potencial. ¿Por qué digo la misma diferencia de potencial? Esto es algo en este caso. Bueno, ahora tenemos dibujada una batería para que nos ubiquemos un poco, para que sepamos que ahí hay una diferencia de potencial y quién es la que la está realizando. Si yo conecto con cables las cosas, y lo único que hay son cables, o sea, por ejemplo, este cable, y este cable están todos conectados juntos, bueno, uno lo que asume es que todo ese lado tiene el mismo potencial. Y lo mismo voy a decir que todo este lado, esto, y esto, al estar conectado con un cable, tiene el mismo potencial que el borne negativo de la batería. Uno en general nos dicen, qué sé yo, supónganse, en la batería de 12 voltios. Eso significa que uno puede decir, entre estos dos bornes hay 12 voltios, este capacitor y este están a la misma diferencia de potencial, que es la producida por la batería,
lo que quiere decir que esta placa y este borne están al mismo potencial, esta placa y este borne están al mismo potencial. Cuando vamos a esta, que es la conexión en serie, acá no podemos decir que están a la misma diferencia de potencial. Porque fíjense en que yo tengo el borne positivo, se conecta acá. Esto va a generar una distribución de cargas positivas, que proviene de quitarle cargas negativas a esta placa. Ahora, cuando esta generó una distribución de cargas positivas y esta unas negativas, estas dos placas también van a distribuir sus cargas, de modo que esta quede con una distribución de cargas negativas igual a la carga positiva que tenemos acá, y lo mismo ocurre acá. O sea, esta placa cargada positiva trae cargas negativas hasta que se carga con menos Q, y esta placa cargada negativa trae cargas positivas que se cargan en más Q. En estos dos capacitores no puedo decir que estén a la misma diferencia de potencial, lo que sí puedo decir es que tienen la misma carga. ¿Esto se entendió? Tanto el primero como el segundo, el paralelo como el serie. Yo lo entendí, listo. Vamos de vuelta, porque estoy introduciendo muchas cosas juntas, eso tal vez haga que ustedes no me entiendan. ¿No se entendió? ¿Todos podían repetir? Está bien, el silencio significa no me están entendiendo. Bien, vamos de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Estos son capacitores. Bien. Fíjense, yo agarro, y acá esta es una batería, como las de auto, supónganse, creo que tienen unos 12 volts las de auto, entonces uno va a pensar que este lado, que es el positivo, está a 12 volts y a este le metemos 0. Y así obtenemos la diferencia de potencial de una batería, que es 12 voltios. Yo agarré un cable y conecté el borne de uno de los capacitores y el borne de otro. O sea, agarré los dos patitas de un lado de los capacitores de alambre y lo conecté a otro alambre y lo llevé a la batería. Y hice lo mismo del lado contrario. Lo que yo conecto con un alambre, como esto, que son todos alambres, o sea, de acá yo puedo hacer un camino todo por alambre, sin que se me meta un capacitor en el medio, nada. O sea, no, yo vengo y puedo hacer este camino y llego a este borne todo por alambre. Idem si lo hago por este lado. Capacitores están a la misma diferencia de potencia porque estas placas están al mismo potencial que el borne positivo y estas placas al borne negativo. Cuando voy al capacitor en serie, lo que me encuentro es que esa idea no es cierta. Si yo quiero ir desde esta placa hacia el terminal positivo, sí, voy derecho por un cable, pero cuando quiero hacer lo que hacía de este lado, que voy desde esta placa al terminal negativo derecho por un cable, me encuentro que en el único camino posible hay otro capacitor. Entonces, esta conexión no la podemos clasificar de paralelo, porque en este camino se mete otro capacitor. Entonces, lo único que puedo decir es que no están conectados en paralelo. ¿Están conectados en serie? Sí, porque yo voy por un camino, me encuentro con uno, y el único camino posible me lleva hacia el otro, y eso finalmente me lleva a la placa. O sea, voy pasando por un cable y voy metiéndome y saliendo de los capacitores hasta llegar al borne positivo. Estos están conectados en serie. El terminal positivo de la batería tiene el mayor potencial. Eso hace que las cargas positivas, esta placa del capacitor, al tener que tener el mismo potencial que el terminal positivo, tiene que cargarse positivo. La misma lógica aplico yo en el terminal negativo del capacitor de la derecha. Si esto tiene que tener el mismo potencial que el lado negativo de la pila, tiene que cargarse con cargas negativas. Dicho de otra forma, las cargas que yo saqué de esta placa, la pila me ayudó a llevarlas a la otra placa. La pila o esa batería que tenemos dibujada acá es el agente externo que realiza el trabajo, que me permite armar esas configuraciones de carga. Si nosotros le llamamos agente externo, a veces digo somos nosotros los que lo hacemos, en realidad uno no haga una carga y la lleva con la mano, sino que lo hace una batería o una pila. Entonces, esta batería toma cargas negativas de esta placa y toma cargas positivas de esta placa y las lleva hacia la placa positiva. Entonces, esta placa me queda cargada positiva y esta con la misma carga negativa.
estas dos que están conectadas por un cable, al estar enfrentada a una carga positiva, va a empezar a obtener cargas negativas. Y esta, al estar enfrentada a una carga negativa, va a empezar a obtener cargas positivas. Es decir, va a haber una redistribución de cargas entre estas dos placas, debido a que esta carga positiva acá obliga a que esta placa se cargue negativo. Que esta placa se cargue negativo, el exceso de cargas positivas tiene que ir a alguna parte, va a venir a la otra placa que además le conviene porque esta placa está cargada negativa. A través de los capacitores no hay paso de cargas, ¿sí? Porque si hay paso de cargas, el capacitor está roto. ¿Ahora se entiende un poco mejor? Bueno, ahora que sabemos cómo se cargan los capacitores en estas condiciones, y viendo que sabemos, en estos dibujitos ya nos dicen, estos a la misma diferencia de potencial y estos con la misma carga, vamos a hacer eso de, el fabricante armó una gran cápsula negra y me metió muchos capacitores, ¿cómo yo puedo, cómo hizo él para decirme a mí qué capacidad tiene el arreglo de capacitores? Bueno, aplicó conexiones serie y paralelo. Entonces vamos a ver cómo calcular las capacidades equivalentes, es decir, reemplazar a estos dos capacitores por un capacitor equivalente. Podría reemplazar a los mismos efectos que estos dos y ir con el de serie. Entonces vamos por el paralelo. La diferencia de potencial es la misma. Las cargas no, cada uno tendrá su carga, porque van a depender cada uno de sus capacidades. Así que este tendrá Q1, dependiendo de la capacidad que tiene el almacenaje, y este tendrá Q2, dependiendo de su capacidad. La capacidad equivalente yo la puedo escribir como la carga total que adquieren estos capacitores, que es la suma de las cargas de estos dos, sobre la diferencia de potencial a la que están expuestos, que es la misma para los dos. Entonces, es Q1 más Q2 sobre delta B. Entonces, bueno, acá puedo distribuir, separar el delta B, y me queda que en el caso de capacitores en paralelo, las capacidades de capacitores equivalentes en paralelo se pueden sumar para sacar la capacidad equivalente. Vamos al de serie. Bueno, lo que yo sé es que estoy en electrostática, y que si salgo de un punto y vuelvo al punto, la diferencia de potencial me tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro en este punto, y doy toda la vuelta y vuelvo a punto, todas las diferencias de potencial que encuentre en mi camino tienen que ser tales que sumen 0. ¿Sí? Porque estamos en electrostática y el campo eléctrico no se... Bueno, la integral de circulación a través de una curva cerrada me tiene que dar 0. Entonces, en esas condiciones yo digo, bueno, la diferencia de potencial, que la tomo positiva, porque supongamos que salí de este lado, vengo acá y voy para acá, sube el potencial, así que lo tomo positivo. Cuando vengo acá, fíjense que el campo va a apuntar de la placa positiva hacia la negativa, con lo cual el potencial tiene que decrecer, y cuando vengo acá, va a pasar lo mismo, el campo, ¿se acuerdan?, apunta de la placa positiva a la negativa, así que el potencial decrece en la dirección en la que apunta el campo, y también me vuelve a decrecer, por eso tiene un signo menos, estos dos. Luego, la conclusión que estuvimos haciendo en todo el análisis que dijimos hoy es que estos capacitores tienen la misma carga, así que la Q, que tiene uno, es la misma que tiene el otro. La voy a llamar Q como forma genérica. Entonces, cuando hago la capacidad equivalente, tengo que poner esa carga Q total que tienen. Aparte, si sumamos, fíjense que yo lo que puedo llegar a terminar pensando es que al final tengo un capacitor grande que tiene de este lado carga Q y de este lado carga menos Q. Así que mi capacitor tiene carga Q, sin subíndice, la que adquirieron, sobre la diferencia de potencial total, que es delta B1 más delta B2, despejado de esta expresión. Invierto la relación, y cuando distribuyo esta Q, fíjense en que me quedan invertidas las capacidades del capacitor 1 y de la capacidad del capacitor 2. Entonces, para capacitores en serie, ¿sí?, que cuando yo camino por un lado del circuito me los voy cruzando, uno tras otro, sin tener caminos alternativos. Caminos alternativos quiero decir estos, por ejemplo, que vengo acá y no me cruzo por este, tengo un camino en el que puedo ir directo, ¿bien? Entonces, puedo decir que la capacidad 1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre la capacidad de 1 más 1 sobre la capacidad de 2. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo hacer las cuentas.
Entonces tenemos dos capacitores de capacidades C1, 5 microfaradios, y C2, 12 microfaradios, que están conectados en paralelo y la combinación correspondiente está conectada a una batería de 9 voltios. O sea, básicamente, si quiere venir el dibujito, ese es el resultado, ¿no? Paralelo, o sea, ambos capacitores a la misma diferencia de potencial, que es 9 voltios. Nos piden la capacidad equivalente. La capacidad equivalente es la suma de las capacidades, así que esto es un cálculo trivial. La diferencia de potencial entre las terminales de cada capacitor. Estamos verificando que entiendan las cosas. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial en los terminales de cada capacitor? O bornes. 9 voltios, perfecto. La carga almacenada en cada uno de ellos. Acuérdense que C es Q sobre delta B. Así que si quiero sacar Q, es C por delta B. Entonces, sí, ahí la tenemos. Ahí saqué Q1 y Q2. Repetir los casos anteriores si los capacitores están conectados en serie. Ahí los tenemos. ¿Y cómo calculamos la capacidad en serie? 1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre las inversas. Bueno, ahí no hice la cuenta porque estaba vaga. Si quiero, pero me va a dar otra capacidad equivalente y no tengo que hacer más de una cuenta para Q porque es la misma para las dos. Y podemos calcular las diferencias de potencial de cada capacitor. ¿Sí? O sea, primero calculo la capacidad equivalente y de ahí puedo sacar la carga, y conociendo las cargas de cada uno de los capacitores, puedo calcular las diferencias de potencial que van a cada uno de los capacitores. Fíjense que nos va a dar positivo, porque en realidad estamos haciendo la cuenta para calcular la diferencia, no estamos pensando en el signo. Pero es obvio que la cuenta, la suma de esas dos diferencias de potencial, cuando uno termine la cuenta, nos tiene que dar 9 voltios. Y si tuvieran que calcular la energía, de cualquiera de los dos casos, ¿no? ¿Se acuerdan que la energía almacenada en el capacitor la podían escribir como un medio de la carga al cuadrado sobre C, o un medio, esto era C por delta B cuadrado, ¿no? O sea que si le pidieran la energía almacenada, primero tendrían que calcular la energía almacenada de cada uno de los capacitores, y sumarla, o calcular la energía almacenada utilizando la capacidad equivalente y la carga almacenada en los capacitores. O sea, si quieren hacerlo como todo el arreglo, deberían poner Q ahí, la carga que corresponde a los capacitores, a todos los capacitores. En este caso, en la de serie iría directamente Q, y en la otra tendríamos que sumar, y abajo tendríamos que poner la capacidad equivalente. ¿Esa es una forma o la calculamos por capacitor? Hacemos esta presión aplicada a cada capacitor y sumamos, nos tiene que dar lo mismo. Bueno, seguimos un poco más, así después no nos echan de la materia. Ahora sí nos tenemos que prestar atención, porque tanto para saber esto de la ruptura dieléctrica para el rayo, o para saber qué hacemos dentro de los capacitores para que no se nos desarmen, o sea, por ese material que tenemos que poner dentro de los capacitores, tenemos que conocer un poco mejor los materiales aislantes. Y eso, como primer paso, nos obliga a que recordemos lo que estuvimos viendo de un dipolo. Pero recuerdan, no sé si hasta dónde, ahora vamos a ir viendo, una carga negativa y una carga positiva separados una distancia d. Y que en presencia de un campo eléctrico, las flechitas azules marcan las fuerzas eléctricas que se generan sobre esas cargas. Y el dipolo uno asume que está rígidamente unido. Obviamente, si el campo eléctrico es muy, muy intenso, tal vez ese soporte rígido que evita que el dipolo se desarme, se terminará desarmando, porque al fin y al cabo estas fuerzas están actuando. Yo lo pienso como un solo elemento que está rígidamente unido, obviamente el dipolo no se va a poder trasladar y rotaba. Pero si pongo un campo muy, muy intenso, aún rotando, esa fuerza sobre las cargas va a seguir existiendo y tal vez pueda romper el dipolo. Eso podría pasar si ionizamos una molécula. Pero mientras ese campo no sea tan intenso,
ese dipolo hace algunas cositas en el campo, tiene un torque neto, o sea, no se traslada, pero sí rota, hay un torque neto, y yo les había dejado, creo que en la segunda o tercera clase, que demostraran esto. Ese es el torque que uno lo termina escribiendo como el producto entre el momento dipolar, que era un vector, que ahora lo vamos a recordar si quiere el programa avanzar, que era un vector cuyo módulo era la carga en valor absoluto del dipolo, o sea, la carga de unos, por la distancia entre las cargas, por un versor que va desde la carga negativa hacia la carga positiva, apunta desde la carga negativa hacia la carga positiva. Entonces, si uno, definiendo este momento dipolar, uno podía escribir al torque neto que sentía el dipolo como el producto vectorial entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Y una cosa que yo les había dejado, que supongo que también debe haber algo en la práctica, era que acá me quedó un híbrido entre lo que quería escribir originalmente y lo que no. La posición, hagan esto así, y esto no va ahí. La posición de equilibrio estable correspondía a P paralelo a E. Eso también se los había dejado para que vieran que obviamente la posición de equilibrio uno se da cuenta que si es un producto vectorial, ya el torque da cero, uno lo puede mirar el módulo directamente, el módulo de P, el módulo de E, el seno del ángulo comprendido, o sea que si el ángulo θ que forman el dipolo con el campo eléctrico es 0 o 180, el torque es nulo y el dipolo se queda ahí en equilibrio. Porque como no se traslada, ahora podemos asegurar también que no rota. Ahora, las dos posiciones posibles de equilibrio que correspondían a pi y a 0, a θ igual a 0, no son las dos iguales. Una es estable y la otra es inestable. Bien, o sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si estoy en 0, que sería la carga positiva apoyada acá y la negativa acá, si yo la parto levemente, el torque me va a llevar a que el dipolo quiera ir a la misma ubicación. En cambio, o sea, a la ubicación θ igual a 0, me restituye a la posición de equilibrio. En cambio, si la tengo al revés, si la carga positiva está acá y la negativa de este lado, va a estar en equilibrio porque el torque me da 0, pero ni bien yo muevo un poquito la carga positiva, hace un giro total y va hacia la otra posición de equilibrio. Por eso la posición de equilibrio estable es cuando P y E son paralelos. Y algo que no sé si está en la práctica, tal vez no, es el trabajo requerido para girar al dipolo un ángulo de θ. Pero el diferencial de trabajo, cuando tenemos un torque, se puede escribir como el torque por el diferencial de ángulo que queremos hacer el desplazamiento. Bueno, acá el módulo del torque está escrito, está ya resuelto el producto. Entonces, si lo pasamos así, entonces yo puedo, de esta condición, llegar haciendo la integral de esta expresión, reemplazando el módulo del torque y haciendo la integral, y reescribiendo a que la variación de la energía es la variación del producto escalar entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Es decir, usando el módulo que me da este producto vectorial e integrando entre dos ángulos, podemos encontrar que una variación de energía para mover un cierto ángulo, no un diferencial, sino un dado entre dos posiciones, un dado θ, me va a quedar como la variación del producto escalar entre P y E. Si tomamos, bueno, ahí sí lo hacemos, y tomamos como referencia para la energía que es 0 cuando el ángulo θ es pi sobre 2, pueden escribir la energía como menos P por escalar E. O sea, tomamos una referencia justo en el lugar donde el seno de θ nos da 0. No están hechas todas las cuentas. Yo, Santiago, no estoy segura si las cuentas están o no en la práctica. Son normalmente cuentas que suelen aparecer en las prácticas. Por eso no las quise hacer todas con detalle. Si alguno de ustedes no lo entiende, lo intenta hacer esto y no le sale, bueno, entonces en la próxima clase agarran, me dicen, lo hice, no lo salió, le preguntan a los chicos. Bien, la cuestión es que yo proponiendo el trabajo para mover un cierto diferencial, un diferencial de trabajo, puedo integrar esta expresión entre dos ángulos y obtener una relación entre la variación de la energía cuando muevo un cierto ángulo
por ejemplo, podría ser de 0 a tita, o de tita 1, de un tita 1 a un tita 2, esa variación de energía que me da rotar al dipolo, y si tomo como referencia el 0 en el ángulo tita igual a pi sobre 2, puedo escribir la energía del dipolo como el producto escalar entre P y escalar el campo, cambiado de signo. ¿Y dónde estará el mínimo? ¿Qué opinan? ¿Para qué valor de tita la energía es mínima para este dipolo? En el estado de equilibrio. ¿Por qué? ¿O en cuál de los estados de equilibrio? Porque hay dos. Para ángulo tita igual a 0. Está bien, porque es el estado de equilibrio estable, porque fíjense que cuando tita vale 0, entonces un producto escalar nos va a quedar por el módulo de P, el módulo de él por el coseno de tita. Cuando tita vale 0, esto vale menos los módulos esos que dijimos. Cuando tita vale pi sobre 2, en pi sobre 2 vale 0, y en pi el coseno de tita nos da menos 1, así que esto nos da un máximo. O sea que en el estado de equilibrio estable tenemos un mínimo de energía, y en estado de equilibrio inestable tenemos un máximo de energía. Bueno, esto hay que recordarlo porque ahora los vamos a usar para modelar el sistema que queremos estudiar, entonces todo esto era parte de lo que había que recordar. Bueno, alineado paralelo con el campo, con el polo. Hace de cuenta que escribí paralelo, porque vamos a estar 3 horas y media. Después cuando se lo subo corregido el Power, y en el video les va a quedar el comentario con lo cual van a recordar. Ahora sí se ve lo que decimos, los medios materiales, dieléctricos en equilibrio electrostático. Material dieléctrico ideal no contiene cargas libres, es un aislante, sin embargo, en presencia de un campo eléctrico se produce una distribución de cargas ligadas que reduce el campo en su interior. Vamos a hablar de qué son esas cargas ligadas, cómo las identificamos, y por qué se produce esta reducción del campo en el interior de un aislante. Para comprender este fenómeno tenemos que analizar primero las formas en que se puede polarizar la materia. Entonces, primero tenemos que ver qué tipos de polarización podemos generar. Lo primero es hablar de moléculas polares. Las moléculas polares son neutras, como acá les muestro un ejemplo que es la del hidrógeno 2 oxígeno, el agua, pero se procede a una distribución asimétrica de cargas. Eso lo que hace es que estas moléculas se parezcan a dipolos microscópicos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que la podría representar como una molécula donde hay una carga negativa más desplazada hacia arriba que la carga positiva que está desplazada hacia abajo. La otra opción son las moléculas no polares y los átomos, que son simétricos, que lo que se ve es que no habría una asimetría clara en las distribuciones de carga. Parecerían más como que fueran dos dipolos juntos que se contrarrestan, pero a esas son una opción de moléculas no polares, y los átomos ya tenemos sin ningún tipo de asimetría. Entonces vamos a ver el proceso de polarización. Primero, ¿estamos de acuerdo que a la molécula del agua le podemos asignar un momento dipolar? ¿Volvemos al dibujito? ¿Qué opinan? ¿Le podemos asignar un momento dipolar? ¿En qué dirección iría el momento dipolar si uno lo tuviera que dibujar, y en qué sentido? A ver. Vertical hacia abajo desde la carga negativa, perfecto. O sea que uno podría pensar a esta molécula como algo así, ¿no? O sea, una especie de distribución, qué feo me quedó el dibujo, menos más. Y le podría asignar, como dicen los chicos, un momento dipolar en esta dirección. En cambio si nosotros a esta molécula en particular le quisiéramos asignar un momento dipolar, tendría dos, uno para que salga del negativo hacia el positivo y otro en esta dirección, que son como dos dipolos. Bien, esos dos momentos dipolares se contrarrestarían, así que no les asignaría un momento dipolar. Y en el caso de los átomos, suponemos que tienen simetría, que no le vamos a asignar. Bien, esa sería la idea. Entonces, supónganse que esas moléculas yo las pongo en un campo eléctrico.
¿Qué harían esas moléculas en presencia del campo eléctrico? Empecemos por la del agua. ¿Cuál sería la configuración de menor energía de la molécula de agua en un campo eléctrico que va en una dada dirección? Bueno, ¿qué piensan? Con lo que estuvimos recordando de los dipolos, ¿cuál es la configuración de menor energía o la más estable para una molécula de agua en presencia de un campo eléctrico que apunta en una dada dirección? El momento dipolar de este dipolo, recuerden que es un vector cuyo módulo es la carga por la distancia y cuyo dirección es del versor P, va en la dirección, en la dirección de la carga, en la dirección que une a las cargas y en el sentido de la carga negativa hacia la positiva. Mientras yo les dibujo el momento dipolar, miren todo lo que estuvimos hablando hace un ratito para ver si me pueden responder qué le va a pasar a la molécula de agua. Este es P. Ahora podemos pensar que la molécula de agua podríamos representarla como esto. Este es el oxígeno y estos son los hidrógenos, en una representación idealizada. ¿Cuál es la configuración de mínima energía para la molécula de agua en el campo eléctrico? A ver, recién estábamos de acuerdo cuando mirábamos al dipolo de que el dipolo iba por la fuerza eléctrica a alinearse con el campo eléctrico. Y que había dos formas de que lo hiciera. Una, que pusiera la carga positiva en esta posición y la negativa en la otra, o sea, con su momento dipolar paralelo al campo eléctrico. Y en la otra opción era que lo hiciera al revés, que se ubicara la carga positiva a la izquierda y la carga negativa a la derecha, de modo que su momento dipolar fuera paralelo al campo eléctrico para que el torque se anulara, pero con sentido opuesto. Ambos casos anulan el torque, bien, porque el seno del ángulo, para sacar el módulo, el módulo de uno, el módulo del otro, seno del ángulo, el seno del ángulo nos da 0 con el campo. Pero ahora, la pregunta es cuál de los dos era estable y cuál era inestable. Y eso llegábamos a la conclusión que la condición de equilibrio estable correspondía a que el momento dipolar se alineara con el mismo sentido que el campo. Eso nos dio la condición de equilibrio estable. Y después fuimos a hacer las cuentas y vimos que esa condición de equilibrio, calculamos el trabajo, bueno, calculamos es una forma de decir, les di los pasos de cómo se haría, se calcula el trabajo que es necesario hacer para girar un dipolo, eso se asocia con la variación de la energía, si es un trabajo cuasi estático, y entonces, tomando una referencia, podíamos escribir la energía relacionada con la configuración que tiene el dipolo cuando lo movimos desde pi sobre 2 a algún punto. Y vimos, ese pi sobre 2 lo tomamos como la referencia, y vimos que la energía respecto de esa referencia es mínima en el caso de que ese producto escalar nos dé 0. Lo más grande posible positivo, ahí es mínima. Y el producto escalar nos da lo más grande positivo, cuando el ángulo es 0, ahí nos da lo más grande positivo, con el signo negativo nos da el menor valor de energía. O sea que el ángulo 0 es el que anula el torque y el que minimiza la energía. Entonces, la molécula de agua lo que va a hacer es, al tener un momento dipolar, buscar su configuración de menor energía en un campo, tratando de alinearse con su momento dipolar apuntando en la misma alineación que el campo. Obviamente, va a oscilar un poco alrededor de esa posición, porque si está en otra posición va a querer ir a esa posición y va a oscilar un poquito, y bueno, depende de la magnitud del campo, va a ser qué tan amplia puede ser esa oscilación. Si están así, en principio, sus momentos dipolares van a apuntar en forma aleatoria. Supongan ahora que ese mismo material lo introduzco entre las placas de un capacitor. Esta línea naranja y esta línea plano azul representan las placas de un capacitor plano, que yo sé que genera un capacitor plano un campo uniforme. Entonces eso le va a generar a toda esta región donde acabo de poner a las moléculas polares un campo, que las va a alinear con el campo
sus momentos dipolares tienen que alinearse con el campo y estar apuntando en la dirección del campo, porque esa es la configuración de mínima energía, porque en el torque es cero y es la posición de equilibrio estable. Entonces las moléculas van a estar, en el mejor de los casos, oscilando poquito alrededor de esa dirección alineada. Un poco de oscilación puede tener que ver con la temperatura. Entonces, la configuración que uno va a tener es que en principio las moléculas van a alinearse alrededor de la posición de equilibrio de sus momentos dipolares respecto del campo. Entonces, mirando ahora los extremos del material, uno ve que si uno hace una línea acá, ve cargas negativas en esta superficie. Y en esta otra línea acá, ve cargas positivas. Y ahí dicen, parecería que sí, aunque en el centro es en 1. Porque lo que uno después puede ver es que lo del centro es 0, pero que en esas superficies parecería indicarse la presencia de superficies cargadas. A esas cargas, obviamente no son las mismas cargas, no tienen la misma lógica que las cargas que estamos dibujando en las placas del capacitor, porque esas cargas del capacitor son libres de moverse, se redistribuyen, se van para un lado y para el otro. En cambio, en las que están en las moléculas polares que están acá, no son libres de ir, las cargas no son libres de irse, sin embargo, armaron una configuración y yo identifico en un modelo que estoy planteando que en esta superficie voy a tener una densidad de cargas ligadas o de polarización, y en la otra negativas, y en la otra voy a tener una densidad de cargas ligadas o de polarización en positiva. Le llamamos cargas ligadas porque son cargas que no pueden moverse a través del material, ¿bien? Son un efecto de la polarización, de la reubicación de los momentos dipolares eléctricos de las moléculas polares que terminan generando algo parecido a una distribución de cargas en la superficie. Bueno, acá la pregunta de por qué se alinean los dipolos inducidos o los momentos dipolares con el campo es que estos dipolos no están inducidos, son momentos dipolares de las moléculas, o sea que estos dipolos son propios de la molécula. A esta pregunta tenemos una parte de su respuesta porque sabemos por qué se alinean los momentos dipolares con el campo, o sea, minimizan su energía y el torque es cero. Ahora, con las moléculas que no son polares, el problema es distinto, porque ahí no tenía una distribución asimétrica. Pero si yo le coloco un campo a esta molécula, lo que le pasa a esa molécula que tiene simetría es que reacomoda sus cargas. Fíjense en cómo las cargas positivas van a tender a esta a irse a la dirección del campo, esta a irse en la dirección del campo, pero la carga negativa, que era mayor, va a tender a irse hacia la dirección contraria al campo. Entonces va a terminar generando una especie de dipolo también, porque acá voy a tener un exceso de cargas negativas y acá un exceso de cargas positivas. Así que en esta molécula, cuando yo le aplique un campo, voy a tener un momento dipolar. Una cosa parecida se puede pensar en el caso de los átomos. Bien, que la distribución es simétrica, bien, la podemos asumir simétrica en ausencia de campo eléctrico, pero en presencia de campo eléctrico, la nube electrónica se puede desplazar un poco, microscópicamente muy poco, pero se desplaza respecto del núcleo, y generar también una especie de momento dipolar, como está mostrando este dibujito de abajo. En ese caso, a estos casos se los llama dipolos inducidos. Poseen también momentos dipolares. Fíjense que estos también son representados por esta figura, por la que está inmediatamente arriba, porque estos ocurren únicamente en la presencia de un campo eléctrico y se alinean con el campo eléctrico. Ya por su forma, no es que se tienen que girar para alinearse, están alineados porque así se generan. Entonces, estos dos casos son directamente relacionados con esto. Estos están más relacionados con la previa, que tiene que ver con la molécula de agua. Conforme esto está en esta forma, puedo llegar también a obtener la distribución de carga, porque vuelvo de vuelta a que esta figura es la que analizamos recién. ¿Por qué las llamamos ligadas? Porque en ese caso nuevamente tampoco pueden, o sea, no son electrones libres capaces de moverse por el material, sino es una configuración de cargas que me da la sensación que se alinean. Para generalizar, este fenómeno se llama polarización.
Bien, o sea que podemos polarizar de dos formas, alineando moléculas polares, alineando los momentos dipolares de moléculas polares con el campo eléctrico, entonces ahí generamos un gran momento dipolar, porque podemos sumar los momentos dipolares, podemos un vector de todas las moléculas polares y tengo un gran momento dipolar, o generando esos momentos dipolares, produciendo una distribución asimétrica en moléculas que no eran asimétricas, y también puedo generar que esas moléculas cada una se adquieran un momento dipolar y tengamos ahora un gran momento dipolar relacionado con todo el material. Bueno, ese gran momento dipolar va a tener una definición, porque lo que vamos a introducir ahora para asignar a cada punto del espacio es un nuevo campo vectorial que se llama polarización, es el campo de polarización. La polarización es el momento dipolar por unidad de volumen. ¿Bien? Es decir, que por unidad de volumen, ¿cuántas moléculas tengo? Sumo los momentos dipolares de todas las moléculas o de todos los átomos que se han polarizado, sumo los dipolos inducidos de todos los átomos, y me fijo en esa unidad de volumen cuánto tengo y eso me da el valor de la polarización. ¿Qué dirección tiene este campo? Bueno, no está animado, así que aparece de una. Fíjense que tiene la dirección desde la carga de polarización negativa hacia la carga de polarización positiva. Ahora tengo que contarles algo sobre el campo inducido, pero termino con la polarización antes. La definición del campo de polarización desde la densidad de cargas de polarización o ligadas negativas hacia las positivas es lo mismo que la idea que se hizo, o sea, está en consonancia con la definición de momento dipolar, o sea, al pensar a la polarización como la suma de los momentos dipolares de las moléculas con unidad de volumen, entonces yo lo que puedo decir es que ese campo vectorial tiene que tener la misma dirección que los momentos dipolares que estoy sumando. Entonces ahí lo tienen graficado, es el campito amarillo que tiene una P gigante. E0 es el campo que generaban las placas, en este dibujo vamos a relacionar mejor. E0 era el campo que generaban las placas, es este amarillo que por eso va de placa a placa. Después, el campo de polarización está dentro del material, y el campo inducido es una cosa que nosotros no vamos a usar tanto, pero lo dejé para que ustedes lo tengan en cuenta, porque por ahí lo van a encontrar en los libros. Yo acá en este momento, en este tema, ya les digo que se pasen al KIT. Este tema de dieléctricos, leanlo del KIP o de algún otro libro, o del Feynman, no lo lean del SIRS, el CERGO, además, porque él no va a trabajar con los campos que vamos a usar nosotros. Entonces van a confundir. Esos libros hablan, por ejemplo, del campo inducido, porque se van a la idea de que esta distribución de cargas, negativo o positivo, lo mismo que cuando lo pensamos con los conductores, si yo veo las positivas acá y las negativas acá, puedo escribirlas como una densidad de carga negativa, una densidad de carga positiva, que son estos dibujitos que hace acá, que no está tan bien que los separe del material, pero porque los separa un poquito para indicar que son superficie. En esas densidades de carga, en ambos extremos, uno puede asumir que se genera un campo que se opone al campo que genera el capacitor, y por eso lo reduce. Bien. Esa es la lógica más básica que usan los otros libros. Yo acá lo que voy a hacer es utilizar el campo de polarización. Tengan en cuenta una cosa, estos dipolos inducidos, la carga de polarización, que es un modelo para representar el efecto de los dipolos inducidos, nunca van a generar un campo inducido de magnitud tal que anule al campo aplicado. Eso no se va a producir. Bien, tenganlo en cuenta. El campo inducido por las cargas de polarización siempre es menor al campo aplicado. Y abajo hay una ley de Gauss que relaciona el flujo del campo de polarización con su fuente. Bien, y el signo menos que aparece acá en el flujo del campo de polarización está relacionado con que lo definimos al revés. Bien, con que él apunta, o sea, con que nosotros cuando hacíamos el flujo del campo eléctrico apuntaba de las positivas a las negativas, entonces tenemos un signo más. Acá lo definimos apuntando desde las negativas hacia las positivas y por eso aparece un signo menos en la carga de polarización.
Esta Q de polarización, en esta integral de flujo, sería toda la carga de polarización que engloba la superficie gaussiana sobre la que estoy trabajando. O sea, la lógica es la misma que la que uno aplica al campo eléctrico, solamente que ahora se lo aplica a una carga que se llama carga de polarización. En resumen, la polarización es el momento dipolar por unidad de volumen. Eso significa que yo tomo una unidad de volumen y sumo los momentos dipolares de todas las moléculas o átomos que están comprendidos en esa unidad de volumen. ¿Bien? Los momentos dipolares son estos que se pueden generar, ya sea porque la molécula tiene su propio momento dipolar o porque se lo inducimos. Ese campo, que está definido de esa forma, es un campo que apunta desde las negativas hacia las positivas. Pero desde las cargas de polarización negativas hacia las cargas de polarización positivas. Su flujo está relacionado con la carga de polarización que engloba la superficie gaussiana que lo toma, pero como lo estoy definiendo desde las negativas a las positivas, lleva un signo menos adelante. Bien, igual la clase que viene es justamente trabajar con este campo de polarización, relacionarlo bien con el campo eléctrico aplicado, relacionarlo con un nuevo campo que vamos a usar que nos va a servir para hacer cuentas. O sea, esta es la introducción al tema, cómo lo logramos, y yo quería que les quedara clara la relación entre la polarización, ese campo que estamos definiendo, y los momentos, el efecto del campo eléctrico en los átomos, moléculas que tenemos en el material, y ver la diferencia que tiene el comportamiento de este material en relación a un conductor.